¿Hubo fraude en las elecciones de Venezuela o no hubo fraude? ¿En verdad ganó Maduro o, como dice la oposición, ganaron ellos? Vamos a hablar de esas elecciones y de lo que pasa en Venezuela. Y te aseguramos que el socialismo no tiene ninguna responsabilidad con todo lo que está pasando. El presidente Milei, ese impresentable, declaró que en Venezuela votaron masivamente contra el dictador comunista Nicolás Maduro después de años de socialismo y miseria. Vamos a partir de esa frase, pero para explicarte realmente lo que pasa en Venezuela. Y lo vamos a hacer desde una óptica completamente opuesta a la de los grandes medios de comunicación capitalistas, que son funcionales a la derecha venezolana y a todas las derechas del continente, y también desde una óptica opuesta al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Te cuento qué pasa en Venezuela en 5 ideas. Nicolás Maduro no es ni comunista, ni socialista, ni de izquierda. Su gobierno se hace bajo un sistema económico de alto negociado capitalista en el sector petrolero, en el minero y en el sistema financiero. Sus funcionarios, a lo largo de los años, se han convertido en una nueva y no ya tan nueva boliburguesía surgida de las entrañas mismas del Estado alrededor de los negocios con las riquezas venezolanas y con mucho peso del aparato militar. Y su régimen político es muy autoritario, represor de todos los opositores, incluidos los opositores de la clase trabajadora, de sus referentes que cuando salen a pelear por salario y derechos laborales terminan criminalizados o encarcelados. Ese régimen económico y político lo que ha hecho es empobrecer a la mayoría de la población a niveles insoportables y a que millones se hayan tenido que ir de su país. Por eso, cuando hablamos de la Venezuela de Maduro, no estamos hablando de un modelo de la izquierda ni tiene el apoyo de quienes somos anticapitalistas y socialistas. El régimen de Nicolás Maduro tiene elementos de continuidad y a la vez muchas divergencias con el régimen que tenía Hugo Chávez. En los inicios del proceso de la Revolución Bolivariana hubo un enfrentamiento a los partidos tradicionales y a Estados Unidos que quería mantener el control del petróleo y de todas las riquezas venezolanas. Por eso tuvo que soportar un intento de parosabotaje petrolero, un intento de golpe de Estado del cual el propio pueblo venezolano lo liberó y a partir de ahí permitió el avance y profundización de muchas nacionalizaciones y de derechos en materia de salud pública, educación pública y de derechos laborales. Chávez fue dentro de Venezuela quien después de muchos años volvió a hablar de socialismo, aunque él era un dirigente nacionalista de izquierda. Es decir, su proyecto económico y social partía de un fuerte control estatal, a partir de ahí otorgaba concesiones sociales, pero no se planteaba superar la estructura capitalista del Estado ni transformarla en un Estado anticapitalista y socialista. A partir de ahí, cuando ya estaba muy enfermo, él mismo designó a Nicolás Maduro como su sucesor. Y después vino lo que ya se hizo visible: años de decadencia, regresión, involución política, social y económica del madurismo hasta llegar a la actualidad. Entre el Chávez inicial y su régimen y el régimen de Maduro hay una relación que parte de un error político muy profundo de Chávez al no querer avanzar en sentido socialista, confirmando de esa manera una ley de la historia: todo lo que no avanza retrocede, y quien se queda dentro de la lógica del capitalismo termina gerenciando sus negocios y adoptando un modelo de corrupción, entrega y represión en última instancia, que es el que vive hoy todo el pueblo venezolano. Maduro muchas veces en sus discursos habla de socialismo, de Bolívar, de antiimperialismo, aunque después en la realidad haga cosas completamente diferentes. Pero esos discursos son aprovechados por los grandes medios de comunicación capitalistas, por los políticos tradicionales de derecha o por los nuevos referentes de ultraderecha. Utilizan un discurso de un régimen antipopular, represivo, regresivo y que ajusta a la población para intentar emparentarlo con la izquierda y de esa manera generar la conciencia en millones de trabajadores de todo el continente de que hay que buscar una salida distinta. Por eso Milei, por ejemplo, acusa a Venezuela y a Maduro de comunista y de socialista, porque hacerlo les sirve para solidificar en Argentina su proyecto de ultraderecha, utilizando cada hecho de la realidad, en este caso las elecciones, para intentar a ese desastre emparentarlo con la izquierda, que como ya dijimos no tiene nada que ver con el proyecto y el régimen de Maduro. Las elecciones presidenciales fueron otro capítulo de la crisis venezolana y mostraron todo el desastre del régimen de Maduro, que fue ocasionando un salto en el descontento social, permitiéndole a lo peor de la derecha patronal, empresarial y proimperialista
que tenga posibilidades de alzarse con la elección. Los resultados difundidos con Maduro en el 51% y González Urrutia, el opositor, en el 44%, muestran esa polarización y descontento, más allá de que la propia oposición opina que son falsos y que en realidad ganaron las elecciones. Nadie sabe realmente cuáles son los resultados de las elecciones en Venezuela, porque todo el proceso electoral estuvo viciado de irregularidades, de proscripciones de diferentes candidatos, de imposibilidad de que millones de venezolanos en el extranjero pudieran votar democráticamente. En todo ese contexto y en el medio de una fuerte tensión y polarización, ¿quién va a creer realmente en los resultados que defiende Nicolás Maduro o en los resultados que dice tener una oposición derechista amiga de Estados Unidos que nada tiene de democrática y de transparente? Para saber toda la verdad sobre los resultados, respetar la voluntad popular y que haya transparencia, lo que habría que hacer es una auditoría ciudadana, pública e independiente, tanto del régimen de Maduro como de la oposición de derecha. Algo que por conveniencia ninguno quiere hacer. Salvo la izquierda anticapitalista de Venezuela, como nuestros compañeros de Marea Socialista y de la LIS, que en todo el proceso electoral alertaron desde la campaña "La clase trabajadora no tiene candidato" de que todo este desastre se iba a profundizar y que la tarea clave era prepararse en Venezuela, más allá de quién termine siendo el ganador, para recuperar la fuerza de la clase trabajadora, recuperar su organización e ir por la recuperación de sus derechos sociales y democráticos, que es lo que se merece la población venezolana. De las elecciones en Venezuela hay una conclusión que podemos sacar. Frente a la crisis del régimen de Maduro y al aprovechamiento que los grandes medios de comunicación y las derechas hacen de esta crisis, lo que hace falta es fortalecer y construir en todo el continente verdaderas alternativas de izquierda, anticapitalistas y socialistas que tengan mucho peso en la población trabajadora y en la juventud. Tenemos que fortalecer la estrategia de pelear por gobiernos de trabajadoras y trabajadores donde nosotros decidamos todo, donde las riquezas estén en nuestras manos y donde todo lo que se produce se ponga en función de las verdaderas necesidades sociales de nuestra población, en un régimen político verdaderamente democrático donde las mayorías decidamos sin burocracia y sin capitalistas que nos digan lo que hay que hacer. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Arrancá por Izquierda.